Muy bien, ya entonces estamos listos para empezar a trabajar este tema de las malas palabras y las malas intenciones. Para ese tema hoy nos acompaña en nuestra mesa como invitado especial un lacaniano, psicoanalista lacaniano, Ignacio Cerconi. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Habíamos dicho, te comentaba al comienzo, que no es mi línea lacaniana, con lo cual va a ser muy interesante tu aporte como para ampliar nuestras miradas, aprender mucho más seguramente de lo que es esto. Uno lo conoce, digamos, uno ha leído varios seminarios, pero siempre es bueno la persona que lo maneja, que además lo manejás desde los 14 años. 14, 15 años. De los 15 años. Aproximadamente, sí. Que revisabas la biblioteca de tu vieja, me contaba. Claro, revisaba la biblioteca de mi papá y encontré un seminario, el seminario 3, me acuerdo, la psicosis, y bueno, empecé como a tomarle el gusto a la lectura, porque Lacan tiene un estilo más, digamos, como histriónico, no es tanto el estilo épico como lo es Freud. Entonces, bueno, me empecé a jugar con las palabras, como lo hacía Lacan, y ahí me causó el deseo de seguir, digamos, con la lectura lacaniana. Es interesante. Hasta el día de hoy, ¿no? Fuiste lacaniano antes de saberlo. Claro, ya de puber. Muy bien. Un amigo de Adrián Ferrán, ¿qué tal, Adrián? Un amigo de la Casa de los Medios, una persona que de por sí ha transitado mucho. Ya superaste un mal trance de salud y por suerte acá estás vivito y coreando. Sí. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros también, ¿no? Claro, y hablando de malas palabras, voy a hacer un homenaje a una película que dice la puta que vale la pena estar vivo. Así es. Bueno, en mi caso... Nunca es más propio que justamente el tuyo. Exacto. Ya habíamos acordado y lo hicimos de una manera muy simbólica, lo hacemos de una manera real. En este programa hoy se permiten las malas palabras, porque justamente en el contexto que estamos trabajando, vamos a decir, ¿sí? Así que vamos a hacer un programa de la puta madre y no vamos a tener ningún problema en decirlo. Está habilitado. Está habilitado decirlo y obviamente vamos a interpretar después por qué lo decimos y qué significa cuando lo decimos, ¿no? Gabriela Romero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a todos. Y me voy a sumar a la frase de Adrián. Bien, muy bien. ¿Las malas palabras ofenden a las mujeres? Porque a veces parece que es charla de café de hombres y cuando uno está en un contexto o en un lugar que hay una mujer presente, no digamos eso. Ya que sos la mujer ausente con aviso, nuestras otras dos compañeras de trabajo, ¿es así? Depende de cómo vengan las malas palabras, en qué contexto se dicen y cómo lo toma uno también, ¿no? En qué estado está uno, cómo lo puede recibir. A mí en lo particular, no me ofenden. Pero bueno, todo depende de cada uno, de cómo está, de quién viene, de cómo es la situación. Siempre depende de la situación. Vamos a presentarlo a Daniel. O sea, que te gusta que te putee. No me gusta que me puteen, pero bueno, está permitido. Está permitido, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de fútbol, que todos piensan que las mujeres no hablamos, pero sí hablamos y mucho de fútbol. No, pero por ahí hay mujeres que las erotiza que les digan cosas. Perdóname que te... No, está bien, por favor. No, en realidad a mí no me provoca eso. Pero bueno, tampoco me ofende. Todo profesionalmente, pero viste cuando te dicen así al oído, yeguita. Bueno, pero vos ya te estás metiendo en otro terreno. No. Pero Freud habló de la degradación de la vida amorosa, que ciertas palabras, digamos, tienen cierta consistencia y cierta energía que en la sexualidad ahí sí erotizan. ¿Sí? El contexto también es interesante de saber quién es el receptor y quién es el emisor, porque también hay zonas en donde uno habilita a una persona y como hay zonas en donde yo me puedo acercar al lado tuyo, acercar, y llega un momento que me siento invadido, las palabras, aunque esté distanciado, también me pueden invadir. Porque si yo no te conozco y me hablas de una manera que no me hablaría ni mi hijo ni mi esposo, en el caso de ella, obviamente, ahí en ese momento sí me genera cierto escozor. Ahora, sos un amigo toda la vida y me decís lo que quieras, ya está, los códigos están habilitando. Entonces también implica un poco de quién es el emisor y si el receptor obviamente está habilitando o no a esa persona a esos códigos comunicacionales, ¿no? Y más en nuestro país. Vos sabés, bueno, vos sabés que yo Pero soy... no lo presentamos a Daniel Caparián. ¿Qué tal, sí, Daniel? que Cuando se está hablando, cuando se Daniel, va a la mesa y lo tenemos sí, a Adrián presente, el orden no tenemos por qué priorizarlo. Sí. No, que la situación comunicativa también es muy importante. Si me golpeo el dedo con un martillo, no digo, ay, qué lindo. Claro. ¿no? Bueno, es un acto espontáneo ahí. Totalmente. Decías, Adrián. No, que en nuestro país ocurre cuando las producciones se quieren vender hacia afuera, tienen esa complicación. Porque nosotros tenemos esa tendencia a decir, che boludo, y está todo bien, o hasta la palabra hijo de puta, uy, este es un hijo de puta. Sí, es un contexto distinto. ¿Viste? Claro. Ahora, cuando lo ve un venezolano, un colombiano, en estas novelas, les resulta chocante y agresivo. Así que el tema de la mala palabra es hasta relativo. Totalmente. Para mí no hay malas palabras, bien, pero bueno, es una concepción mía. Creo que hay palabras que pueden ser, si se trata, porque a mí nunca vino una palabra y me pegó, claro,
Pero creo que hay palabras que hasta te pueden dañar más. Pero si la intención del otro es pegarte, Claro, hasta puede la ser palabra con una amor, palabra. la palabra amor puede ser Totalmente. una mala palabra. Ahí está. Yo no sé si saben, hay una forma de maldecir, los árabes te maldicen diciéndote, ojalá te enamores. Ajá. Porque nunca nadie sufre más que cuando se enamora. Cuando se puede enamorar. Ajá. La habilitación digamos, del discurso también hace de que, a ver, yo te puedo con una almohada matar, como también te puedo hacer una caricia con una almohada, ¿no? Entonces, el objeto en sí mismo no es bueno o malo. Lo que hace malo es la intención, digamos, y eso es justamente lo que empezamos a trabajar hoy en el tema que estábamos hablando. Gabriela. No, que yo lo que quería decir es que a veces también, más allá del contexto y de la situación, tiene que ver con qué le pasó a uno en algún momento de la vida o qué le pasó de chico, que creo que de eso puede a lo mejor hablar Las Ignacio. marcas a de la ver. historia, ¿no? Marcas. Sí, primero me parece importante tomar el tema de las estructuras en relación a quién lo escucha. Si es una estructura histérica, la palabra del otro en general va a quedar ella muy lastimada porque tiene una entidad muy susceptible, entonces lo va a escuchar desde ese lugar, de quedar muy herida por la palabra de los otros. Si es un obsesivo, el obsesivo en general se agarra muy literalmente de la palabra, entonces lo que escucha queda muy pegado a la letra, no puede como simbolizar, tiene un pensamiento muy concreto, las cosas son como yo las digo y punto. Si es un fóbico, va a quedar como evitando confrontar los dichos del otro, le va a generar bronca, pero va a sofocar esa bronca, no va a poder defenderse. Entonces también es importante el receptor, ¿no? Digamos, en relación al contenido del mensaje, qué estructura tiene el sujeto, sujetado a qué estructura está, para ver de qué lugar va a quedar desvalido o no frente al discurso del otro. Sí, bien. Y sumando a lo que decía Gabriela, el tema de la historia, algunas palabras tienen más connotación que otras, Más peso, en claro. función a lo que para mí significa esa palabra en mi contexto histórico, en mi vivencia anterior. Tal cual. Entonces, no cualquier palabra es inocente, digamos, no cualquier palabra es inocente, y a veces sin querer, yo a alguien con la intención mejor le digo algo, y al otro le genera, digamos, una especie de estado de enojo o de furia, porque usé una palabra que el otro detonó algo Claro. que yo jamás hubiera imaginado. Que son los significantes. Exactamente. Que ahí justamente dice, en cada sujeto hay ciertos significantes que quedaron apresados en el interior, que fueron palabras dichas por los padres, que desde la propia realidad psíquica, digamos, uno les ha golpeado, y por eso uno puede decir, bueno, frente a 5 hijos, un hijo tal palabra, digamos, quedó apresado, y a otro hijo esa palabra hace oídos sordos. Pero Son los significantes, ¿no? también evolucionan esas palabras. A mí me ha pasado, ponele, yo tengo una tía que vos le decís, en su momento le dije, bueno, no seas calentona, pero por el hecho de no te enojes. Efusiva. Claro, y lo tomó como que le había dicho una barbaridad. Claro. Hoy por hoy, bueno, la Ya palabra sabe. ya sabe a qué me refiero cuando le digo calentona. O nunca Y más lo le dijiste mismo, calentona. ¿eh? O nunca más le dijiste calentona. No, A menos que la pero crezca. en manera ese que momento en escucha, que yo se lo usted dije, le decía- digo, bueno, no te calentés, no sea calentona. Claro, y ella lo claro, tomó para Claro, otro ves esta lado. cuestión dramática de Claro. cómo escucha la estructura. Si es una estructura histérica, lo va a escuchar todo sobredimensionado, todo lo va a mirar con lupa. Entonces es importante. Uno emite el discurso todo y si no es sexual. sabe, claro, y no Si sabe es- el otro, más si es sexual, si es y si hay sexual, una sobre represión todo. sexual fuerte, va a aparecer toda una Yo creo que cuestión de ahí los 5 que estamos en la mesa, a todos nos dieron el pete. Y hoy un pete sería algo terrible. Claro. Hay que ver de todos modos de qué contexto uno lo dice y con Claro, qué manera también lo dice, ¿no? No, el pete, el chupete. Sí, Uno de sí, chiquito sí, le sí, decía sí. pete al chupete No, y pues hoy digo, un pete. pero cuando alguien sería ofrece algo un pete a terrible. otro, hay que ver de qué manera se lo dice y en qué contexto lo dice, obviamente, ¿no? Porque o puedes ir preso, digamos, si es un menor, o alguien se puede ofender si no interpreta bien qué quise decir. Claro, lo cultural, estamos atravesados por lo cultural, eso sí, por la Totalmente. historia, por la propia historia. Sí, por lo cultural y también por el significado que le da uno a cada palabra, porque si a lo mejor una palabra que es muy común ahora, boludo, a lo mejor todo el mundo se llama así, porque los padres nos gastamos en ponerle nombre a nuestros hijos, pero todos se llaman boludo, ¿no? Esa es la cierto. realidad. Pero ¿qué pasa? Hay que ver si de chicos el papá, para el papá, uno era un boludo realmente. Claro. Y si en cambio decirle, che, boludo, fíjate si estudiás, le decía, sos un boludo, de una manera... Cómo juega la Categórica, autoestima de cada uno. Claro, Exactamente. categórica. Entonces, eso también influye en la Claro. persona en el momento que le dicen... Porque ahí el boludo. padre lo está ubicando en un ser boludo. Entonces cuando lo nombran boludo es como que él, si el padre lo ubicó en ese ser, lo que le da consistencia a su identidad es ser boludo y va a actuar esta cuestión y se va a ubicar en esa vida ofreciéndose como un boludo a la mirada de los otros. Muy Y bien, también porque tiene que ver con el tamaño de la mano del padre. también, digamos, sí, en relación También. a la agresión. Todo relativo en este caso. Claro, claro. Vamos a ir a una breve pausa, si les parece.
Daniel, ¿quieres agregar algo? ¿Puede ser No, después de la que pausa? A veces el eufemismo No puede ser después de la pausa. hiere más. Dígalo ahora, vamos. El eufemismo puede herir más. Por ejemplo, decir una persona, en lugar de jugador inhábil, le dice, sos un tronco, una madera, y creo que es más fuerte todavía, ¿no? Es más fuerte para él. Un burro. Vamos a una pausa y luego la misma seguimos. Tenemos un video que muchos han relacionado y creo que es imposible en el contexto cultural actual no relacionar la palabra de Fontana Rosa respecto a lo que es la mala palabra. Lo trajimos justamente para compartirlo y luego de la pausa lo podremos ver. No se vayan, ya estamos de vuelta. Life it seems